y el título para hoy, el tema es Anticristianismo global. Anticristianismo global. Y vamos a la lectura de Juan 15, 18 al 21, si lo tiene, dice amén. Leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, repita eso conmigo, porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Verso 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Vamos a hablar esta mañana de ese tema muy real, de actualidad, que es el anticristianismo global. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo entero está contra los cristianos. El mundo entero se está volcando en odio, en oposición a la iglesia de Jesucristo. Si hay algo que podemos decir que va creciendo cada día más, que cada tiempo que va acercándose la venida del Señor Jesucristo, hay algo que se va a ir manifestando, como mencionamos la semana pasada, la maldad de la humanidad, también se va a incrementar el odio a la iglesia de Jesucristo. Esto es lo que llamamos anticristianismo global, es decir, en todo el mundo. Y esto va por fases. Esto va creciendo por etapas, no es de una sola vez. Hay personas que pueden mostrar actitudes de rechazo, es decir, no le gusta ni siquiera oír que alguien es cristiano. Simplemente se van a enojar con que sepan que usted ya es un creyente. Pero otros no solo se van a quedar enojados, van a actuar en contra de usted. Van a querer hacerle daño, van a querer hacerle una maldad. Van a tener un enemigo, se van a ganar un enemigo por causa de Jesucristo. Pero eso no queda ahí, sino que va aumentando. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuáles son las etapas bíblicamente que va llevando a esta generación de este último tiempo a tener prácticamente una guerra declarada en contra de la iglesia de Jesucristo nuestro Señor? El primer punto que vamos a tomar esta mañana como la primera etapa inicial es que se está desatando una intolerancia al cristianismo. Intolerancia, es decir, yo no soporto a los cristianos. Bueno, de alguna manera toda persona que no conoce al Señor rechaza al Hijo de Dios. Quizás muchos de ustedes que antes no eran cristianos rechazaban al que le hablaba la palabra de Dios. No lo querían ver tampoco. Entonces hay cierta aversión, cierta repulsión, cierto rechazo. Esa es la palabra que Jesús usa cuando dice los aborrecerán. En la versión inglesa dice los odiarán. Es más fuerte todavía. Es decir, hay una acción, hermano, un sentimiento negativo. Principalmente esto es porque la iglesia, pues simplemente es la iglesia que Jesucristo fundó. Y Jesús está hablando ahí las razones por las cuales se da este rechazo, este odio. Pero antes de hablar de las razones que mencionamos ahí en la lectura de Juan 15, note un detalle interesante. En el mundo hoy en día se promueve la tolerancia religiosa. Está dentro de los derechos humanos. El derecho a pensar, a creer, ¿verdad? A vivir donde uno quiere, pero está solo escrito así. Pero en la práctica no es cierto. ¿Y dónde lo vemos más claramente? Y pongamos un ejemplo.
Si una persona en un grupo de trabajo, de amigos, dice, yo soy musulmán, la gente se queda callada y dice, oh, qué bien. Pero solo oigan que alguien dice, yo soy cristiano, comienza la guerra contra usted. Pueden ver a un musulmán quizás que hasta incluso se arrodille ahí porque llegó la hora. Ellos tienen una hora de oración y se pueden doblar sus rodillas ahí en un Walmart, en un lugar público. Y la gente respeta, mira, está en oración. Pero vean a un cristiano orando, ahí está el fanático, ahí está el loco. ¿Cuántos alaban al Señor? Se da cuenta que este mundo es de doble moral. Por un lado habla de tolerancia religiosa, pero no soportan a los cristianos. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque es el odio contra el que cree en Cristo, no contra el que cree en Buda, en Mahoma, ¿verdad? En cualquier otro grupo. No, lo ven como la diversidad religiosa. Qué bueno, las religiones, todas hablan de paz, de Dios, qué bueno. Pero hable de Jesucristo, comienza el problema ya. ¿Qué pasa? Jesús lo declara bien claro en este tema, en estos textos que hemos leído. Y podemos decir que ahí empieza, hermano, las razones por las cuales existe el rechazo a la iglesia de Jesucristo. El verso 18 que leímos, dice Jesús, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. La primera razón por la cual la iglesia de Jesucristo es rechazada, es odiada, es porque ya odiaron primero a su fundador. ¿Estamos claros de eso, hermano? Por eso lo acusaron, por eso le dijeron blasfemo, le dijeron loco, por eso, ¿verdad? Lo agarraron, lo apresaron y lo mataron. Rechazaron, lo aborrecieron. Fue despreciado, menospreciado y muerto con la muerte más vil y más cruenta de su tiempo. Así es que cuando Jesús dice, si a ustedes los aborrecen, recuerden que ya lo hicieron conmigo. Así que no se asuste que se gane enemigos de puro gusto, porque recuerde una cosa y tenga claro, cuando la gente lo odia a usted, no lo odia porque es usted, lo odia porque ven a Cristo en usted. Dele gloria al Señor. Están odiando al que está dentro de usted, no es a usted que están odiando. Así es que en esta mañana vamos a declararnos dichosos y bienaventurados porque estamos sufriendo lo que Cristo sufrió. Lo segundo que Jesús dice ahí, el verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mire bien, en primer lugar, yo soy de Cristo y como odian a Cristo, me van a odiar a mí también. Pero la segunda razón es que al ser de Cristo, oiga bien esto, iglesia, al ser de Cristo, usted ya no pertenece al mundo. Al venir a Cristo, automáticamente usted se vuelve como un extraterrestre en este mundo. Usted es un extraño a este mundo. Dice bien, ya solo falta poco que nos digan alienígenas, ¿verdad? ¿Qué es esa gente rara? ¿Qué pasa esa gente loca? Extraños en el mundo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no son del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? No son del mundo. Ese es el tema. No solo que Cristo vive en mí, sino que automáticamente al pertenecer a Cristo, yo ya no pertenezco a este mundo. O sea, estamos en este mundo, no nos hemos ido. Por eso estamos aquí, por una razón. Pero espiritualmente hablando del reino al que pertenecemos, hablando del amo al que servimos, no tenemos nada que ver con el mundo que nos rodea. Por eso dice que la segunda razón, nos odian en primer lugar porque ven a Jesús en nosotros, pero en segundo lugar porque nosotros no pertenecemos al mundo de ellos, a su mundo de pecado, a su mundo de maldad. Rechazan. Y si usted quiere ver una analogía en la discriminación racial, pues eso sucede entonces en el ámbito espiritual. ¿Usted me está entendiendo? O sea, el rechazo entre las razas, ¿no? La discriminación racial. Ese es un signo que viene del infierno. Que los hombres se odien por ser de diferentes razas, culturas, espiritualmente hablando, es lo mismo que pasa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra patria no está aquí, está en los cielos. Y es por eso que existe este problema
En segundo lugar, porque dice el Señor, no sois del mundo. Y en tercer lugar, en el versículo siguiente, el verso 20, el Señor da una palabra muy importante. Y creo que está ahí en una oración de ese verso 20. Cuando el Señor dijo ahí, si a mí me han perseguido, voy a leer esa oración que está ahí en medio del verso 20, dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La tercera razón por la cual el mundo nos va a odiar es porque Jesús profetizó que nos iban a perseguir y nos iban a odiar. La primera razón es Él, por causa de Jesús. La segunda razón es porque no somos del mundo. Y la tercera razón es que Jesús lo dijo ya. La iglesia entonces no debe asustarse. La iglesia no debe, hermanos, lamentarse. Y la iglesia no debe entristecerse y preocuparse porque de repente tu familia te rechace porque eres hijo de Dios. De tu trabajo te rechacen, de tu escuela, de tu comunidad. Ese Señor lo dijo, el mundo los va a aborrecer. Y tenemos que tener claro eso para que cuando suceda nosotros no perdamos nuestra confianza en el Señor. Está dicho por el Señor Jesucristo. También a ustedes los aborrecerán. Así que el primer punto es la intolerancia hacia la iglesia cristiana. Vamos a la siguiente fase. Decimos que una cosa es que te rechacen, que no te quieran, ni te hablen, te desprecien. Pero la segunda etapa es una etapa más activa. El mundo no solamente va a tener intolerancia, sino que cada día más será un mundo que va a perseguir a la iglesia cristiana. La segunda etapa es la persecución de la iglesia cristiana. Es decir, el anticristianismo pasa de ser un sentimiento negativo en contra de nosotros a tener una actitud, hermano, de persecución, de búsqueda. Como cuando están buscando a alguien, la policía, ¿verdad? Lo andan buscando por un delito. El mundo, en muchos lugares, hermano, están comenzando a buscar a aquellos que se llaman cristianos. Fíjese bien, ya no solamente se molestan porque sean cristianos, sino que el anticristianismo global irá detrás la iglesia. Vamos a leer Lucas 21:12. Evangelio de Lucas, Luke 21, verse 12. Lucas 21:12. Mire la escalada o la escalera de acciones que el mundo va tomando contra la iglesia. 21:12 dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Echarán mano es apresarlo, ¿verdad? Arrestarlo, echar mano, tomarlos. Y os perseguirán. Ya no es solamente como el primer punto, os aborrecerán, los perseguirán. ¿Y qué harán? Y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Así es que cristianos, por ser cristianos, dice el Señor, pueden ir hasta la cárcel. ¿Lo dice o no lo dice el Señor ahí? Por solo el hecho de ser cristiano, la gente puede y está echando a la cárcel a muchos cristianos. Hay una organización que se dedica exclusivamente a dar seguimiento a nivel mundial acerca de la persecución cristiana. Usted puede buscar en internet esa organización y se llama Puertas Abiertas, Open Door, o Puertas Abiertas. Y le da todas las estadísticas de todo el mundo, cómo están persiguiendo, maltratando a los cristianos. Y ellos tienen una definición de persecución. Leo la definición de ellos y dice, ¿qué es persecución cristiana? Cualquier hostilidad que se experimenta como resultado de la identificación de la persona con Cristo. Cualquier hostilidad que venga en contra de una persona por el simple hecho de que se identifica con Cristo. Algunas estadísticas que nos dan ellos dice
que se calcula que en este momento hay 340 millones de cristianos que sufren algún tipo de persecución. 340 millones de cristianos que sufren algún tipo de persecución. Y en total hay 74 países en todo el mundo que tienen niveles extremos, muy altos o altos de persecución a los cristianos. Es decir, la persecución no es leve, no es moderada. La persecución ha sido clasificada como alta, muy alta y extrema. Fíjese bien. O sea, no es cosa de juego, no es cosa de simple rechazo. Es una acción, hermano, enojo, un odio a tratar de quitar, ¿verdad? La iglesia que está en un lugar o un grupo de creyentes no los toleran. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a tener muchas acciones. Los acusan falsamente. Si tienen negocios, les aplican leyes para que pierdan su negocio. Otros van a tener que salir, son exiliados de esos lugares, los echan a la cárcel, los rechazan, los discriminan, de tal manera que se llega a un número, un dato, que en el mundo actualmente 1 de cada 8 cristianos está sufriendo algún tipo de persecución. 1 de cada 8. Imagínense si aquí nos contamos cada 8 un perseguido, cada 8 un perseguido. Hermano, ¿y de dónde viene la persecución? Si usted lee ahí lo que leímos en Lucas 21:12, dice que los entregarán a las sinagogas. ¿Por qué? Las sinagogas era el grupo religioso de aquel tiempo, eran los judíos. Entonces, en aquel tiempo los primeros que persiguieron a la iglesia eran judíos. ¿Qué significa eso? Que la primera fuente de donde van a perseguir a la iglesia cristiana es de otras religiones. Ese es el primer punto. ¿Quiénes van a perseguir a los cristianos? Otros grupos religiosos. Pero no solamente queda ahí. El versículo dice que serán llevados a las cárceles y serán llevados ante reyes y gobernadores. En otras palabras, no solamente serán grupos religiosos fanáticos en contra de la iglesia. Habrán funcionarios de los gobiernos que también odiarán a la iglesia y usarán sus puestos, sus posiciones de autoridad para hacer cosas en contra de la iglesia cristiana. Entonces, en otra palabra, la persecución viene de políticos, de líderes, de gobierno, de líderes de las comunidades. De todo lugar vendrá la persecución. No nos asustemos entonces. Cuando de repente sale una ley, de repente sale algo, sale, ¿verdad?, un decreto, porque sabemos que esta es la intención. La persecución, hermanos. Ya no se diga, incluso hay lugares donde están los grupos militares. Los grupos militares, como la iglesia habla de paz, habla de reconciliación, a ellos no les gusta este tema, porque ellos quieren tomar el poder por la fuerza, por las armas. Entonces no les conviene que la iglesia acepte a Cristo, porque Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces muchos grupos militares exterminan también a las iglesias. Los grupos organizados del delito, los cárteles. Cuando la iglesia, cuando los hombres, las mujeres se convierten a Cristo, pues dejarán de usar droga. ¿Cuántos creen eso, hermano? Eso entonces les va a quebrar el negocio a muchos de estos grupos. Entonces a ellos no les conviene que la gente también se convierta a Cristo. Entonces la iglesia también será un enemigo para estos grupos de delitos. La iglesia, hermano, está en contra de todo tipo de pecado, de opresión, de injusticia en esta tierra. Y por eso no les conviene a estos grupos que se oiga la voz de la iglesia, el evangelio de Jesucristo, que está en contra, hermano, de la explotación, está en contra de la opresión, está en contra, hermano, de la injusticia, está en contra del asesinato, de la extorsión, del robo, del secuestro, porque esas cosas no le agradan al Señor. Entonces de repente la iglesia se convierte en algo incómodo, en algo no deseado para sus propósitos y los planes de la gente de la tierra. ¿Se da cuenta entonces por qué hay persecución? Cada quien tendrá su motivo, pero esto es lo que quiere decir el Señor, que serán perseguidos. Me gusta cómo lo dice Mateo 24:9. Llego aquí a mi siguiente punto, a leer Mateo, porque ¿cuál es el propósito de la persecución?
Mi tercer punto es que la tierra, la sociedad no solamente va a odiar, no solamente va a perseguir, el mundo, hermano, comenzará a sentirse con licencia, con libertad para asesinar a los cristianos. Así que llegamos al tercer nivel, etapa del anticristianismo, que le vamos a llamar eliminación del cristianismo. La eliminación del cristianismo. Mateo 24:9, Matthew 24, verse 9, dice: entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué dice, hermano? Y os matarán. ¿Se da cuenta? Aquí ya no es simplemente que te digan una ofensa, que diga, pues ya no sos mi amigo. No. Aquí ya no es solamente, ¿verdad?, que te acusen para que te hagan algo mal o te lleven a la cárcel. Aquí el objetivo del anticristianismo es matar a la iglesia de Jesucristo. Ese es el plan de Satanás. Pues Jesús lo dijo, el ladrón vino solo a robar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Satanás tiene un plan de muerte contra la iglesia de Jesucristo. Satanás tiene un plan, hermano, de eliminar a la iglesia de la faz de la tierra. Pero permítame decirlo, como dice un canto, pobre diablo. Nuestro Señor Jesucristo ya lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya, gloria a Dios. 2000 años de predicación de la iglesia lo confirman. Los perseguidores, los enemigos de la iglesia han sido sepultados y la iglesia de Jesucristo sigue de pie predicando el evangelio, porque esta iglesia no es de hombre, es de lo alto del reino de los cielos. Bendito el Señor. Por eso es que sí va a existir este nivel, hermano, de persecución o de odio que va a llevar hasta la muerte a muchos cristianos. Empezó desde la Biblia, vemos el libro de los Hechos, cómo empezó la persecución y cómo apedrearon al primer mártir, Esteban. Lo mataron con odio, sin ningún juicio, simplemente lo odiaban tanto, no resistieron, lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué causa lo mataron? ¿Quién me dice? ¿Por qué mataron a Esteban? Por ser cristiano, hermano. ¿Usted entendiendo el mensaje esta mañana? No hay otro motivo por el cual el mundo esté odiando a la iglesia, es por ser cristiano. Por eso lo aborrece, por eso lo persigue y por eso matarán a algunos cristianos. Vamos a leer lo que dice Juan 16. Libro de Juan, Book John 16, verse 2. Juan 16, 2. ¿Qué más sigue diciendo Jesús acerca de que matarán a la iglesia, a su iglesia? O sea que la muerte de creyentes no toma por sorpresa a Jesús en este tiempo. No lo está tomando por sorpresa. 16, 2 de Juan dice: os expulsarán de la sinagoga. Esas serán las primeras etapas, ¿no? Como ya eres cristiano, te van a expulsar, o de tu casa, o de su grupo. Mire, que uno de otra religión se vuelva el cristiano, se vuelve enemigo de ese grupo religioso. Lo odian y lo expulsan. Os expulsarán de la sinagoga, porque recuerde que los primeros cristianos eran judíos, y todo judío pertenecía a una sinagoga. Al volverse cristianos, ya no los quieren en la sinagoga. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mira hasta dónde va a llevar Satanás al mundo, que creen que es bueno matar cristianos, que es Dios el que les dice a ellos que lo hagan. Yo creo que hay un Dios que les dice a ellos, pero es el Dios con D minúscula. ¿Usted me entiende eso? Un Dios con D minúscula significa el Dios de este siglo, es decir, Satanás. Él es el que les dice que maten a los hijos de Dios. Sigo leyendo, verso 3 dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, ellos dicen que matarán cristianos en nombre de Dios, pero Jesús está diciendo que no conocen al Padre. Entonces lo hacen en nombre de quién sabe qué Dios. Porque cuando la gente hace, ¿verdad?, estos asesinatos, estos terrorismos y estas cosas, lo hacen en nombre de su Dios, pero no conocen al Padre, dice Jesús.
En otras palabras, no conocen al verdadero Dios. Amén, hermano. Y todo lo que hacen, lo hacen fuera del verdadero Dios. Y dice, tampoco a mí, ni a mí. Esto significa entonces que la eliminación de la iglesia cristiana es el objetivo de la persecución, del odio. Es llegar a eliminar a los cristianos. Vamos a poner de ejemplo al primer gran perseguidor. El primer gran perseguidor de la iglesia cristiana fue también el primer gran apóstol de los gentiles de todo el mundo. Qué interesante. Es decir, el primero que odió, persiguió y mató fue uno que el Señor usó entonces para llevar el evangelio a todas las naciones. Estamos hablando de Saulo de Tarso, llamado luego Pablo. Vaya conmigo a Hechos 26, verso 9. Está contando su testimonio. Book Acts, los Hechos, Acts 26, verse 9. Dice ahí, relatando lo que él pensaba cuando andaba detrás de los cristianos, los creyentes. ¿Qué dice él en su propio testimonio, hermano? Si usted puede oír a Pablo como que está testificando, puede oír a todos los que persiguen a la iglesia hoy en día. Exactamente piensan lo mismo. Dice Pablo, yo ciertamente había creído mi deber. Fíjese bien. Sentía el deber, sentía la obligación. ¿De qué, hermano? Hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta que lo que venimos diciendo es lo que está sucediendo? La gente no está persiguiendo un grupo religioso. La gente no está odiando a un grupo religioso llamado cristiano. No están matando a cristianos. La gente lo que está haciendo todo esto es por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Lo mataron una vez, pero vieron que no lo pudieron eliminar. Entonces, al seguir persiguiendo y matando cristianos, creen que de esa manera están matando a Jesús de Nazaret otra vez. No lo quiere. Oh, gloria a Dios. Pero qué trabajo ese más fútil. No tiene futuro. Porque cuando Saulo iba detrás de la iglesia, el Señor Jesucristo se le apareció a Saulo en el camino. Y sabe la pregunta que le hizo, es la misma pregunta para todos los que persiguen y odian a la iglesia. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo por qué los persigues a ellos. Cualquiera que haga algo en contra de usted, lo está haciendo en contra de Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todavía le dice, dura cosa te es dar coces, es decir, patadas contra un aguijón. Qué duro es patear una aguja, hermano, un clavo. Imagínese darle puntapié a un clavo. Qué dolor, qué daño se está provocando a sí mismo. Este mundo con su anticristianismo global de odio, de persecución y de muerte se está causando graves daños a sí mismo, porque no hay nadie, hermano, que haga algo en contra de los pequeñitos que no tenga luego que vérselas con el Padre Celestial de cada uno de nosotros. Bendito el nombre del Señor. Él hará, hermano, justicia y venganza por todos los mártires y santos que hayan muerto en esta tierra. Bendito el Señor. Sí, hermano, un día entregarán cuenta. Por eso le dijo a Saulo esto, pero él, leo el testimonio. Yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Verso 10, lo cual hice también en Jerusalén. Mire lo que hizo Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes ¿de quién? De los principales sacerdotes. Es decir, la religión institucional, los grupos religiosos le dan poder a este hombre. Y cuando los mataron, ese es el final, propósito final de la persecución, es matar al creyente. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Entonces estamos viendo cómo la escalada va como escalón, como escalera. Empieza con rechazo, empieza con odio. Continuará con persecución activa, continuará incluso con exilio, con robo, con extorsión, con secuestro, pero finalmente con muerte. Ese es el anticristianismo global que se está moviendo en este tiempo.
y que está creciendo cada día más. La clasificación que da esta organización de la persecución, ellos le ponen colores, es decir, la persecución alta tiene un color, la muy alta otro color y la extrema otro color. Y ellos van evaluando cómo va por año y se va viendo cómo el color muy alto y extremo se está expandiendo más que el color alto. Es decir, cuando un país pasa de un nivel a otro en persecución, cambia el color. Si el color alto es naranja y el color, hermanos, muy alto es rojo, entonces ese país cambió ya su forma de perseguir de alto naranja a color rojo. Es decir, cambia, y los países están cambiando rápidamente su nivel de persecución de alto a muy alto, y los que eran muy altos están pasando a extrema persecución. Se está cumpliendo la palabra del Señor Jesucristo. Pero aquí viene el cuarto punto, y es el que quiero reforzar para llamar la atención de usted como iglesia de Jesucristo esta mañana. ¿Cuál es el motivo por el cual se ha venido incrementando el anticristianismo global? ¿Para qué? ¿Y por qué? El propósito en sí no es eliminar cristianos. Ellos lo hacen con ese propósito. Pero detrás de todo esto ya sabemos que hay un plan. Hay un plan de Dios en el cual Satanás está ahí incluido en este plan. Porque Dios sabe, hermanos, que al final el Señor tendrá que enjuiciar a Satanás y todos sus huestes y eliminarlos de la faz de la tierra. Pero antes que eso suceda, vendrá un momento como esta etapa que estamos viviendo, en la cual será prácticamente imposible, será prácticamente difícil que podamos tener el tiempo libre como lo tenemos ahora, de reunirnos, de predicar, de cantar, porque serán tiempos difíciles y angustiosos de persecución y de peligro. Pero todo esto será porque se acerca un momento importante en la etapa de la profecía, de la palabra de Dios. Y es que este es mi cuarto punto: el anticristianismo global preparará la llegada del anticristo. Oiga bien eso. Ahora entendemos por qué vienen estas etapas avanzando. Y es que se tiene que mover esto así, de odio a persecución y de persecución a muerte, porque luego viene la etapa culminante. Y es que este movimiento global de odio a la iglesia cristiana no es más que la antesala, no es más que la preparación de que vendrá un día un personaje que va a controlar este mundo entero y va a rechazar todo lo que tenga que ver con Dios, porque él se creerá el mismo Dios. Entonces, nuestro cuarto nivel, ¿sabe una cosa? Estamos viviendo los tres niveles, pero el cuarto nivel que viene, la palabra de Dios nos muestra que usted y yo no estaremos en este lugar. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia cristiana no seguirá en esta tierra para ver el cuarto nivel de anticristianismo global. Es decir, la llegada real y literal de este personaje malvado llamado anticristo, llamado inicuo, llamado hombre de pecado, tiene muchos nombres. La llegada de este hombre está preparándose con este anticristianismo, y cuando él entre en escena, la iglesia no estará más en esta tierra. Estaremos adorando y sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué estamos diciendo entonces, hermano? Que todo lo que estamos pasando, la persecución, el odio y la eliminación de cristianos, simplemente es la manera de presionar del anticristo, porque él quiere ya salir. ¿Dice bien? Es como cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Tiene dolores y es que el bebé quiere nacer. El anticristo ya quiere salir a luz, pero el anticristo no puede salir mientras esté la iglesia aquí en esta tierra. Pero mientras él no salga, él estará moviendo sus preparativos, que son el anticristianismo global. Y no se asuste y no se asombre si vendrán tiempos cuando de la misma Naciones Unidas es el máximo lugar, el máximo organismo que rige el mundo entero, que se llama Organización de Naciones Unidas. Ellos también se pongan en esta línea de anticristianismo global y comiencen a decir que la iglesia cristiana ya no debe estar en esta tierra. No se asuste si hoy escuchamos de eso.
Porque esto es lo que tiene que acontecer para que venga el anticristo. Y entonces, antes que aparezca, la iglesia se vaya de esta tierra. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahí está nuestro cuarto punto. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Thessalonians capítulo 2, chapter 2, verse 7. Ahí está la profecía de que no podrá llegar a la luz el anticristo mientras la iglesia está acá. Pero mire lo que vamos a descubrir en esta palabra profética que nos habla del anticristianismo global. Verso 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Usted leyó eso conmigo? No dice que va a venir, dice ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad es toda la maldad y todo el pecado que incluye el anticristianismo global. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Lea con cuidado lo que viene. Solo que hay quien al presente lo detiene. Wow. Gócese en el Señor por esta palabra, hermano. Ya está en acción el misterio de la iniquidad de odio, la iniquidad de persecución y de muerte contra la iglesia. Pero el personaje que está promoviendo esto, que está detrás de todo esto, quiere salir y no puede, está detenido. ¿Sabe quién lo está deteniendo? Usted y yo, los que estamos aquí ahorita. Alaben al Señor, hermano. Oh, gloria a Dios. Imagínese una persona que quiere entrar y hay una multitud y no lo dejan pasar. Está empujando. Yo quiero salir, no puede. Es que no puede salir todavía, le dice el Señor. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Muchos entienden que esto se refiere al Espíritu Santo, pero es lo mismo. El Espíritu Santo no está en esta tierra si no estuviera la iglesia. O sea que hablamos de lo mismo entonces. La iglesia y el Espíritu Santo es lo que detiene al anticristo. No puede salir, pero ya está listo. Quiere salir, está presionando. Por eso va a incrementar el odio, va a incrementar la persecución, va a incrementar los medios, la política, lo global, hermano, lo económico, lo que sea, para que se diga: urge que se callen las iglesias, nos urge que no haya más cristianos. Comenzarán a pedir a grito. ¿Por qué? Porque ellos esperan su anticristo, pero nosotros esperamos a nuestro Cristo, esperamos al Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora ya entendió por qué hay anticristianismo global, ¿verdad? ¿Por qué hay esta opresión, esta desesperación en contra de la iglesia? Es porque ellos quieren, así como usted y yo esperamos a Cristo, ellos esperan que aparezca el hombre de pecado. Por eso dice aquí el verso 8, leyendo Tesalonicenses, dice: y entonces, fíjese bien, ese entonces dice, viene del verso 7, hasta que sea quitada la iglesia y el Espíritu Santo, hasta que sea quitado, y entonces se manifestará, es decir, aparecerá aquel inicuo. El inicuo es el que tiene el misterio de la iniquidad, es el que estaba detrás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando la iglesia sea quitada, eso es lo que llamamos arrebatamiento. Aparecerá y se manifestará el anticristo para poner el mundo entero como anticristianismo global, totalmente, libremente, por ley, por todos los medios. De tal manera entonces que ya no habrá necesidad, porque ya la iglesia no estará. Y dice el Señor que vendrá un tiempo en que volverá el Señor, regresará Jesucristo y vendrá con toda su iglesia y vendrá a matar y a eliminar a este inicuo con el poder de su palabra. Lo va a eliminar, gloria a Dios. Y entonces Él establecerá su reino eterno. Bendito el nombre del Señor. Aquí el tema entonces es, hermano, ¿por cuánto tiempo? Voy a decir esto, ¿por cuánto tiempo estaremos aquí deteniendo la llegada del anticristo? Hágase la pregunta. ¿Por cuánto tiempo más estaremos aquí deteniéndolo? Él ya está listo. Él está hasta que brinca. Quiere salir. Pero usted y yo
estando aquí, predicando, alabando al Señor, buscando al Señor, lo estamos deteniendo. Piensen en esto, hermano. ¿Qué está deteniendo? ¿Qué está impidiendo que entre? Ya dijimos que es que la iglesia sea levantada. Pero la pregunta más específica es, entonces, ¿hasta cuándo la iglesia será levantada? ¿Y hasta cuándo seguiremos deteniendo la entrada libre del anticristo? Solo Dios lo sabe, el día y la hora. Pero nosotros estamos aquí viendo, hermanos, que estas señales ya se están cumpliendo. Que estamos viendo muerte de cristianos, odio por todo el mundo. Eso nos está advirtiendo que ya está a las puertas. No solo el anticristo, sino también el rapto de la iglesia, la venida del Señor por nosotros. Entonces esto nos lleva a nosotros a tomar una reflexión esta mañana y decir, ¿qué estoy haciendo en este tiempo para prepararme? Porque como yo no sé si puede ser, dice el Señor, a la medianoche, puede ser al canto del gallo. ¿Cuánto han leído eso? Así dice el Señor. Dice que será como ladrón en la noche. Es decir, esa es una figura para decir, será en el momento que menos yo lo estoy esperando. Pero entonces en cristianismo global ya está listo, está preparado, le está sirviendo la mesa al anticristo. Y entonces estamos nada más aquí un tiempo extra, hermano. ¿Sabe lo que creo yo? Que lo que lo detiene a que el Señor nos mande a traer y que ya aparezca el anticristo es que hay miles de millones de almas sin Cristo todavía. En tu familia, en mi familia, en los vecinos, en la ciudad, hay gente que si Cristo viene ahora se van a perder eternamente y para siempre. Necesitamos urgentemente, hermanos, trabajar para que más almas vengan a Cristo y no se queden a la llegada del anticristo en este mundo. Para que más gente pueda partir al cielo cuando Cristo venga por su iglesia. El tiempo que tenemos mientras se detiene al anticristo que está oprimiendo, que está matando, que está, hermano, humillando, que está encarcelando, es tiempo para predicar el evangelio en este último tiempo. Es tiempo para ganar más almas para Cristo. Voy a terminar con una palabra de consuelo y esperanza que el Señor Jesús dejó para la iglesia perseguida. Es decir, no solamente Jesús nos dijo, los van a perseguir, los van a echar a la cárcel, los van a matar. No solo dijo eso, el Señor dijo una promesa gloriosa para aquellos que padezcan en la persecución, el odio y aún la muerte. ¿Qué Jesús dice de su iglesia perseguida? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué dice Jesús de los mártires? Porque usted y yo podemos decir esta mañana, ¿y qué pasa? ¿Y dónde estaba Jesús cuando mataron a esos misioneros? Pues el Señor ya sabía que eso iba a pasar. ¿Y dónde estaba Jesús cuando murieron esos cristianos por su fe? Porque el Señor ya lo dijo, que vendría el anticristianismo global, pero Él ha dado una promesa para todos aquellos que sufran por causa de Jesucristo. Y eso está en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Mateo 5, Matthew 5, 11 y 12. Ahí tenemos dos promesas gloriosas. Si de aquí en adelante usted sufre odio, rechazo por su fe, esta promesa es para usted. Si le hacen daño por su fe, esta promesa, acuérdese. Si nos llevan a la cárcel, recuerde esta promesa, recordémosla. Lo que venga sobre nosotros por causa de su fe en Cristo, recuerde que el Señor ya dio esta promesa. Leo Mateo 5:11, dice, bienaventurados sois. Bueno, dijo, afligidos estén mis hijos que los persigan. No. Bienaventurado, usted sabe lo que significa bienaventurado, iglesia. Usted sabe lo que significa esa palabra. Regocíjense, llámense dichosos, llámense felices. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Llámense felices si por mí los maltratan, si por mí los persiguen y les hagan toda clase de mal. ¿Cómo nos vamos a sentir, dijo el Señor? ¿Tristes? ¿Decepcionados? ¿Angustiados? ¿Desesperados? ¿Desanimados? Yo mejor ya no voy a la iglesia. No, dice, siéntanse bienaventurados, siéntanse felices, siéntanse dichosos, porque sufren por causa de mí y del evangelio. Gloria al Señor. Y nos hace un recuerdo en el verso 12, gozaos y alegraos,
Porque, gloria a Dios, esto me gusta. Yo no sé si a usted le gusta esto. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia de Cristo, levántate en fe en esta mañana y toma la determinación de perseverar hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, dice el Señor, gócense y alégrense. Tienen un gran galardón en los cielos. Porque así mismo persiguieron a todos los profetas que fueron antes de ustedes. Póngase de pie esta mañana. Gloria. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.